Listo, chao. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta nueva activación digital en la que estamos. Ya contamos con 488 asistentes. Estamos gratamente emocionados de la participación que hemos tenido. Sentimos que estos espacios son muy importantes, nos han manifestado los profes que han estado, que les ha parecido muy emocionante, que han podido participar en diferentes actividades que encuentran interesantes para las cosas que van para todo este proceso de flexibilización curricular y todo lo nuevo que estamos enfrentando en el marco de esta nueva normalidad. Creo que ya con estos asistentes que tenemos es suficiente, entonces vamos bueno, digamos, varias cosas que les voy diciendo antes de iniciar entonces nuestro taller, es que vamos a tener 2 momentos de preguntas, entonces vamos a ir desarrollando el taller en la primera parte con Diana, haremos una pausa para que vayamos revisando las preguntas que iremos viendo, ustedes van haciendo a medida que se va desarrollando el taller, más o menos a la mitad, y luego resolveremos las otras preguntas que se irán dando al finalizar. ¿Listo? Estamos ahí súper pendientes de todas las preguntas que ustedes estén haciendo. También nos vamos a estar ahí revisando, que nos van a compartir el enlace para que podamos hacer la asistencia. Si no les funciona la inscripción a la asistencia, apenas le dan clic ahí, entonces pueden coger el enlace y pegarlo en su navegador y así pueden acceder para poder ingresar. También otra cosa que es importante que tengamos presente es que todas estas activaciones digitales quedan grabadas, entonces ustedes podrán acceder después a través del portal del EduSitio a todas estas grabaciones, y las presentaciones también van a estar allí para que ustedes lo tengan ahí pendiente. ¿Listo? Entonces ya, sin más, entonces voy a presentar que en la tarde de hoy nos acompaña Diana Marcela Díaz. Ella hace parte del equipo de Canal Capital, que diariamente hace todo ese esfuerzo por ofrecernos los contenidos educativos a través de la franja pedagógica del Canal Capital. Ella es comunicadora social y tiene una amplia experiencia en el trabajo comunicativo con infancias y juventudes y en temas de enfoque social, cultural y educativo. Entonces, Diana hoy viene a compartirnos desde su amplia experiencia en este campo de la televisión educativa, todas estas cosas que nosotros podemos tener en cuenta con la intención de identificar el potencial pedagógico que tienen estos contenidos para que podamos empezar a dinamizarlos y utilizarnos dentro de nuestras prácticas pedagógicas, en nuestras clases y en todas las actividades que desarrollamos. Entonces, no siendo más, Diana, es tuyo el espacio. Muchísimas gracias. Tienes el micrófono apagado. Sí, la normalidad de estar manejando y controlando los micrófonos y las cámaras. Bueno, un saludo a todos los docentes, a todas las docentes. Un gusto para mí, un privilegio para mí estar esta tarde con ustedes. Pues queremos hacer como una actividad y una exploración de las oportunidades que tiene la televisión, que antes como que daba una sensación vintage, como que ya habían dado por muerta la televisión dentro del escenario de las representaciones culturales y audiovisuales, y resulta que con este confinamiento y con esta situación que estamos viviendo, pues ha ganado mucha mayor notoriedad y ha retomado un protagonismo que sabíamos que existía, pero que lo estábamos debilitando un poco. Entonces, voy a proyectar por acá. Espero que, bueno, arranquemos con este viaje. La idea es hablar un poco de Aprende en Casa, que es la franja de capital que tenemos de oferta para ustedes, pero también la idea también es explorar la televisión como instrumento de aprendizaje. Vamos a arrancar hablando de qué es Aprende en Casa. Aprende en Casa es la franja que tiene Capital Sistema de Comunicación Pública desde marzo, desde como la tercera semana de marzo. Muy pronto, cuando comenzó la cuarentena, ya habíamos comenzado como a darle forma, a configurar este espacio de 3 horas, comenzó siendo de 2 horas y luego se amplió a 2 horas, de 7 de la mañana
a 10 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde en repetición en espejo. Y un poco esta franja se abrió en alianza también con la Secretaría de Educación Distrital, esperando darle a ustedes, docentes y comunidad educativa, una oferta de contenidos con un valor pedagógico y que pueden ser aprovechados por la comunidad educativa en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas mientras que están en casa. Y también seguramente si volvemos a las aulas de manera semiparcial, semipresencial, pues también seguirá siendo un instrumento de trabajo para los procesos de aprendizaje que tenemos en las casas. Bueno, muy bien, vamos a ver de qué va un poco. Somos super niños, pequeños con superpoderes. Somos super niños. Repito, acepta la misión, Houston. Aterrizaremos en el lado oculto de la luna. Hola, mi nombre es Samuel David Galíndez Guaulla y soy experto en caña para procesar panela. Muy bien, esto es como la explicación general de lo que podemos ver en Aprende en Casa. Tenemos tres semifranjas o subfranjas mejor. La primera hora están articulados contenidos o vinculados contenidos que van para los niños entre los 0 y los 5 años de edad. Aquí comienza la programación para niños y niñas menores de 5 años. Quédate, aprende en casa. Esa es la primera hora y como ven, pues son varios contenidos, son cerca de unos 10 contenidos, muchos de ellos cortos. Están contenidos de música, contenidos de naturaleza, contenidos de creación, de relatos, de fantasía, contenidos culturales de alto interés para los chicos de esas edades. La siguiente hora, de 6, que es a partir de las 8 de la mañana, están los contenidos que están orientados a un... no están viendo los videos. No, Diana, creo que es por la forma como estás compartiendo la pantalla, que creo que ahí... A ver, vamos a intentar ahí. ¿Sí? Ahora sí, ahí sí. Entonces voy a retomar el video anterior, los videos que hemos visto, para que no nos perdamos nada. No voy a proyectar la pantalla completa. Vamos a ver el que presenta la franja completa de Aprende en Casa. Somos super niños, pequeños con superpoderes. Somos super niños. Repito, acepta la misión, Houston. Aterrizaremos en el lado oculto de la luna. Hola, mi nombre es Samuel David Galíndez Guaulla y soy experto en caña para procesar panela. Bien, poniéndonos al día, ¿o qué hacen? Muy bien, entonces, esto es lo que cuenta que es Aprende en Casa. Son 3 horas de contenidos. Vale la pena anotar que Capital hasta, pues, arrancando el año, no tenía una franja infantil y estábamos buscando, estaba dentro de los planes configurar una franja infantil, pero el momento de la llegada de la situación de la pandemia y la situación de cuarentena nos hizo correr
digamos que resolver más pronto de lo que habíamos pensado, generar una oferta de contenidos, y lo que aquí resultó muy importante fue el trabajo colaborativo y de muchísima cooperación entre entidades del orden distrital, del orden nacional y del orden internacional. Entonces, en las franjas, como vamos a ver, hay contenidos que incluso vienen de otros canales regionales, de otros canales de otros países, vienen de entidades como MinCiencia, como Ministerio de Cultura, viene sin duda de la franja infantil de RTBC, de Señal Colombia, y eso es lo que nos permite afirmar con seguridad que los contenidos que tenemos en Aprende en Casa son contenidos de calidad, que tienen un valor pedagógico, y que lo que le falta a esos contenidos es que ustedes los puedan aprovechar y los puedan dinamizar de la mejor manera posible en función del proceso de aprendizaje de los chicos y chicas en sus casas. Entonces les explicaba que tenemos 3 franjas. La primera es la de niños de 0 a 5 años, que son varios contenidos que son cortos. Se arranca a las 7 de la mañana esta primera franja, y pues va como con esta presentación. Aquí comienza la programación para niños y niñas menores de 5 años. Quédate, aprende en casa. Les estaba contando que en estos contenidos tenemos contenidos de música, de formas de expresión para los niños más chiquitos, tenemos contenidos que tienen que ver con bricolaje, con trabajar con las manos, con la naturaleza, con diversidad cultural, y eso es lo que podemos encontrar en esta primera parte de la franja Aprende en Casa. La segunda franja de contenidos es para chicos y chicas entre los 6 y los 12 años. Perdón. Aquí comienza la programación para niños y niñas entre 6 y 12 años. Quédate, aprende en casa. Aquí tenemos contenidos que están más asociados como a la exploración de conocimientos específicos, con que exploren su propio mundo, con que se expresen de propia manera, con que hagan actividad física o exploren aspectos del mundo del conocimiento como el libro Sofía. Y la tercera franja, como les digo, esta es a partir de las 8 de la mañana, y la tercera franja es para mayores de 13 años, que por lo general arranca a las 9 de la mañana, y así la presentamos. Aquí comienza la programación para chicas y chicos mayores de 13 años. Quédate, aprende en casa. Aquí tenemos series y contenidos que hablan de temáticas particulares de distintos campos del conocimiento. Hay un foco científico que es muy interesante. Hay también la exploración de las expresiones musicales por parte de los chicos. Hay una serie de ficción que muestra como los valores en tensión en el mundo, pues en el escenario de las comunidades educativas. En fin, hay como otra serie de contenidos que están orientados a los chicos más grandes, y que desde los 0 hasta los chicos menores de 13 años, pues tenemos una oferta de contenidos en estas 3 horas de programación que tenemos. Entonces, eso es, en términos generales, Aprende en Casa. Ustedes pueden explorar, más adelante les vamos a dar como los insumos o los vínculos de los recursos que tienen a la mano. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Qué podemos hacer con 3 horas de programación que tiene, no sé, al día tendrá más de 20 contenidos entre largos y cortos para distintas edades, al aire 2 veces al día, que a través de la televisión abierta, lo que significa que es gratis, y si ustedes tienen TDT, está en alta calidad, está en HD. ¿Qué podemos hacer con eso? Entonces, ahora vamos a aterrizar en algunos conceptos que vienen muy del análisis de la educomunicación y de la relación televisión y escuela, que vale la pena como resaltar. Hay
hay autores como Omar Rincón que dice que no tenemos que preguntarnos qué hacen los medios o qué hace la televisión con el público, sino la pregunta es qué hace el público con la televisión. No solamente con la televisión, aquí ustedes pueden cambiar la palabra televisión por redes sociales, medios digitales o cualquier otra plataforma. Pues la pregunta es, cada uno de nosotros, ¿qué está haciendo en su relación con los contenidos que cada vez la oferta es mayor, el ruido es mayor, y casi que yo me atrevería a decir que tenemos la obligación de hacer algo en esa relación, entre otras cosas para cuidado propio. Y la otra afirmación de hace un rato, pues que Guillermo Orozco, que es un teórico investigador mexicano, dice que puede ser que la televisión no tenga pretensiones de enseñar, pero los niños sí aprenden de ella. Igual como aprendemos de todo, ¿no? De todo lo que nos puede llegar a estimular de X manera, que puede ser un escenario o un entorno para desarrollar un aprendizaje o de conocimiento o de algún valor o algún referente para la vida misma. Entonces, aterrizando en la idea de aprende en casa, ya aquí creo que puedo proyectar, pues hay que verlo, pues que la televisión por sí sola no es suficiente para un proceso de aprendizaje integral, pero se puede aprovechar de una manera muy estratégica y bien pedagógica. Requiere de un proceso de mediación entre el contenido y el estudiante, requiere como de algo que haga una bisagra y que tenga la habilidad de extraer los componentes, las distintas dimensiones, y ahorita vamos a profundizar un poco más en esto, de lo que puede haber en un contenido en particular y alrededor de este contenido que nos sirva a nosotros de referente, de elemento, de dato, de información para explorar algo en relación con algún campo del conocimiento. Y a eso me refiero con que existen diversas dimensiones para explorar como posibilidades de aprendizaje y también mediaciones por tener en cuenta en el proceso. Y esto es muy importante porque por décadas se ha investigado varios de los conceptos que voy a aterrizar ahora, y América Latina en particular tiene como una vocación de investigación en la relación televisión-medios y audiencias que es importante aprovechar desde el punto de vista pedagógico. Entonces, ¿cómo entramos a definir a los niños y niñas como audiencias? Y a los ciudadanos como audiencias, digamos, en su subjetividad de audiencias. Por un lado, hay que entenderla como conjunto de sujetos múltiples, sujetos integrales que entran en contacto con la televisión, nuevamente, con la televisión, con los medios digitales, con las redes sociales, con internet, con las tablets, con los videojuegos. ¿Desde dónde o desde qué distintas configuraciones o subjetividades entramos en relación con esa multiplicidad de contenidos? Por un lado, desde sujetos comunicantes, y cuando hablamos de sujetos comunicantes, estamos hablando de sujetos que somos capaces de realizar lecturas, escuchas, videncias, inteligentes, críticas y productivas. Pero eso hay que estimularlo, esa evidencia inteligente, crítica y productiva, hay que sacarle jugo y hay que llevar a que ese proceso sea más profundo. Como sujetos sociales, que pertenecemos a varias instituciones en simultáneo, de las que adquirimos nuestras identidades y sentidos, capaces de organizarnos, de disentir, de cuestionar, de manifestarnos, capaces de constituirnos en movimientos, en organizaciones colectivas, incluso capaces de definir nuestra propia representación en medios o de enajenarnos con esos contenidos. ¿A qué nos referimos? Que cada vez más los contenidos que surgen o que surgen en el entorno público particularmente, y buena parte de esos contenidos en América Latina tiene la participación de los niños de carne y hueso, en vivo y en directo, tal cual como ustedes vieron en el reel, en la promoción de la franja. Eso no pasaba antes.
Antes de pronto eran más adultos haciendo contenidos que consideraban que podían ser dirigidos a los niños, y eso todavía se hace, pero cada vez con mayor conocimiento de los niños como audiencias. Pero ahorita hay más contenidos donde vemos a los niños haciendo cosas de niños y haciendo de sí mismos. Y no se nos olvide nunca que el Chavo del Ocho es como un programa infantil que marcó la generación y muchísimas generaciones, pero es un adulto haciendo de niño. Ahora eso es más difícil que suceda y no hay necesidad. Ahora los niños cada vez más tenemos el sentido de que se pueden autorrepresentar. Bueno, como sujetos culturales capaces de significar su producción, pero también de reproducir sin cuestionar significaciones ofrecidas en los medios. Es decir, desde el punto de vista cultural, podemos darle un sentido, un significado al contenido de la producción, o pues sencillamente podemos no filtrar nada, no discernir nada y hacerlo pasar derecho. Esto es, en tanto tenemos como una cosmovisión compartida, hacemos parte de comunidades de interpretación, y eso cada vez tiene mayor sentido, cada vez hay más comunidades, nichos, grupos urbanos, grupos que nos vinculamos o que nos encontramos por afinidades. Ya las características demográficas no pesan tanto como el interés por un tipo de música en particular, por una forma de vestir en particular, por una forma de ver la vida específica. Entonces, eso también nos cruza como sujetos culturales al momento de definirnos o de ejercer nuestra subjetividad como audiencias. Y sin duda, eso también sucede con los niños y niñas. Como sujetos situados, históricos, hiperactivos, capaces de trascender situaciones y hábitos a partir de su vinculación con los medios, aunque también capaces de dispersarse en lo banal de lo que vehiculizan los medios. Y eso es bien importante, como esta definición de sujetos situados, porque en este momento esa definición de niños y niñas como audiencias está siendo completamente transformada. Y me refiero concretamente a esta coyuntura de pandemia, de cuarentena y de aislamiento social. Las consideraciones, las subjetividades de los niños ahora están siendo completamente distintos en comparación con lo que pasaba con los niños en febrero, o sea, antes de ayer. Entonces, esta es una definición que es dinámica, que en este momento la podemos describir de X manera, pero seguramente al finalizar el año va a ser una realidad completamente distinta. Y con esto, pues, ¿cómo cerramos el análisis? Diciendo que las audiencias no nacen, se hacen, se construyen. Y es importante que cada vez más se construyan desde una perspectiva más crítica, más analítica, que cada vez cuestione más lo que está viendo, que le genere otro tipo de inquietudes, que le inspire otro tipo de perspectivas de vida, que cada vez sea más inspiradora que aspiracional. Que seamos tan capaces de que los chicos identifiquen desde su set de audiencias posibles proyectos de vida porque les resulta atractivo y que sienten que pueden aportar y construir un sueño, y no, que es algo que también ha pasado mucho antes, aspiracional en términos de que montemos representaciones ideales de ser niño o niña, o representaciones ideales de proyectos de vida con casa, carro, beca, dinero, demeritando otras formas de vida que son o más sencillas o sencillamente tienen otras formas de configuración. Eso es muy importante. Las formas de representación en los medios también hay que cuestionarlas y también hay que construirlas, y es importante desarrollar herramientas con los chicos para poderlas ver desde allí. Bueno, ustedes van tomando sus notas, ahorita vamos a abrir sus preguntas, ahorita vamos a abrir un espacio para preguntas. Hay otro concepto que es importante, que es el de televidencia, y es como que es un proceso largo que no se cierra solamente el momento específico en que estamos viendo un contenido audiovisual, sino que se prolonga más en la experiencia de la vida cotidiana de las personas. Este concepto de vida cotidiana es muy importante porque la televisión y los medios digitales y los medios en general hace parte de la vida cotidiana, está en nuestras vidas, entra en nuestras casas. Entonces hay que entenderlo desde ahí. Y el proceso de televidencia se prolonga en ese espacio-tiempo.
Y suceden varios intercambios. El intercambio simbólico, sin duda, es la negociación entre la oferta que tenemos de contenidos y la audiencia. Es decir, los significados son el producto de este intercambio simbólico. Yo le otorgo, le asigno un significado a algo que estoy viendo o acabo de ver. El intercambio perceptivo, pues pone en diálogo los esquemas, destrezas y patrones cognitivos de las audiencias con los que presentan los contenidos o géneros televisivos. Es decir, qué tan preparado o tan preparada está mi cabeza y mi percepción para deconstruir un relato que puede ser épico o que puede ser melodramático o que puede ser de comedia y poder seguir en esa percepción, esa línea de narración o de relato que está allí contada. El intercambio afectivo, y son esas emociones que se generan en la audiencia en la interacción con los contenidos audiovisuales o cualquier tipo de contenido. Es decir, es un intercambio emocional que depende, pues, de las características que tiene el mismo contenido. Esto se puede presentar por personajes, por circunstancias, por mensajes, por diálogo, y es cuando uno se mata de risa, o cuando uno se angustia, o le grita al televisor como por ahí no, que está el asesino. Ese tipo de cosas son el intercambio afectivo porque uno se vincula emocionalmente con esa historia que está allí. El intercambio agenciativo se refiere a las actividades, estrategias, hábitos y usos de la audiencia en su televidencia. Es decir, ¿qué otra cosa pasa mientras que yo estoy viendo televisión? O mientras que estoy, viendo algún contenido. Puede ser que ahorita suceda, o muchas personas, o muchos de ustedes les pase, que uno enciende el televisor y entra a internet, en algunos casos. Entonces entra a internet a ver algo, un contenido audiovisual por internet, y al tiempo está de pronto revisando alguna red social. O puede ser que haya gente que encienda el televisor sencillamente para escuchar el audio. Lo que antes hacía la radio, ahorita mucha gente la hace con la televisión, como para hacerlo de compañía. Entonces, ese es el intercambio agenciativo. Y ese intercambio agenciativo, ese intercambio simbólico, perceptivo, afectivo, agenciativo, hacen parte de ese proceso largo de televidencia que hacemos nosotros como audiencia, que es el concepto que acabamos de revisar hace un momento. Pongamos un ejemplo. Yo voy a entregarme a la policía y les voy a admitir que yo estaba agarrada de La venganza de Analía. Esta novela de Caracol que estuvo por varios meses al aire, incluso todo el tiempo de pandemia, si mal no estoy. Yo no la agarré desde el principio, la cogí después, pero no me la perdí hasta el último capítulo que fue el viernes pasado. Esa novela a mí me vinculó, o sea, en primera instancia, pues me llamó la atención la novela porque vi que tenía muy buenos actores y que tenía una trama distinta a lo que veníamos haciendo. Es decir, yo le otorgué una carga simbólica distinta a La venganza de Analía en relación o en comparación con el resto de la programación. Luego está el intercambio perceptivo. Es decir, yo me di cuenta que ese era un drama clásico, pero donde había unos giros de tuerca en que había una mujer protagonista y que su motivación era una sed de venganza, lo cual rompe como con el esquema del melodrama tradicional, que la protagonista siempre es la buena. No, esta mujer quería vengarse con toda. Entonces, ahí yo vi un guiño más cercano a esas series que uno sí se da permiso de ver en plataformas como Netflix o algo así, donde uno termina viendo Breaking Bad y el tipo es malísimo. Analía tenía un espíritu bonito, pero una sed de venganza que lo podía hacer como un personaje bastante lleno de grises. Entonces, ese es mi intercambio perceptivo, como, entonces yo ahí firmo el contrato. Yo como audiencia, digo, en mi proceso de televidencia, yo firmo el contrato de creerle a esa historia que usted me está contando y nos vamos entendiendo. En el afectivo, pues claramente había momentos en los que uno decía, sufría con Mejía porque era un tipo muy malo y decía en qué momento se va a caer ese desgraciado porque es que es realmente muy malo y este país no soporta más personas así. Y entonces ahí uno se vincula y hasta sufre y ahí es cuando un montón de gente terminaba escribiendo en Twitter o en Facebook qué iba a pasar con Mejía, qué iba a pasar porque emocionalmente estábamos todos vinculados. Y el agenciativo es eso, es entonces
Es hablar, es admitirle al grupo de amigos que uno está viendo La venganza de Analía, que algunos se burlen y otros digan, no, buenísimo, yo también, y entonces ya comienza uno a escribirse por WhatsApp diciendo, ¿qué va a pasar? No, te llamo ahora que lleguen los comerciales, y hacemos allí un proceso de intercambio. Y luego resulta que esto que pasa con La venganza de Analía, pues se termina prolongando, y todavía seguimos hablando de eso. En su momento, recuerden ese proceso de televidencia que generaba contenidos como, por ejemplo, Betty la Fea, ¿no? Que uno terminaba hablando al día siguiente por 3 horas al menos de lo que sucedió en el capítulo del día anterior. Entonces, ese es otro concepto. Ahora, todo esto que pasa en un sistema de mediaciones, que son procesos estructurantes, es decir, diversas agencias o factores sociales que intervienen y configuran esa interacción de la audiencia con la televisión. Entonces, hay distintos tipos de mediación, que es muy importante a la luz del aprovechamiento de la televisión como un instrumento educativo en el marco de que los niños estén en casa o que estén semipresenciales. Entonces, la primera mediación es una mediación individual. Cada uno, ¿quién es? En su género, su edad, sus intereses, sus formas de ver la vida. Es como toda esa definición específica de cada persona, como desde su desarrollo cognitivo y emotivo específico, como un sujeto social, miembro de una cultura. Allí hay una mediación individual que hace que la venganza de Analía que yo me vi sea una venganza de Analía distinta a la que se pudo haber visto, no sé, Sandra, Juana, quien sea. Bueno, hay otra mediación que es la situacional, y esa es muy importante para efectos de lo que buscamos hacer con este proceso de relación entre televisión y educación, y hace referencia al escenario en que se desarrolla esa interacción, el momento mismo en que se está viendo la televisión o se están viendo los contenidos. Eso es con quién la ven, en qué espacio físico se ve, en qué momento, en qué condiciones, si está cómodo, si está incómodo, qué actividades hacen simultáneo, es decir, las condiciones específicas de recepción. Y ahí hay que preguntarse, puede haber niños que realmente pues tienen que compartir el comedor con sus hermanos, o que el televisor está en el cuarto de los papás, o que les toca compartir el televisor con los vecinos, en fin. Y la mediación institucional es todas esas instituciones sociales que nos median a nosotros como sujetos de distintas maneras. Pues cada mediación institucional, cada institución que nos atraviesa a nosotros como sujetos, pues nos hace ver de una manera distinta, nos da un peso de significados distinto de lo que puede ser si estuviéramos como vinculados o afiliados de alguna manera a otras instituciones. Pues tenemos unas formas de negociar entre los contenidos y nuestra subjetividad o mediación institucional distinta. Entonces, por ejemplo, es cómo está constituida nuestra familia, cuáles son las características de la escuela, si tenemos o no alguna afiliación con alguna iglesia, algún credo, alguna forma espiritual en particular, o también las configuraciones del barrio, entre otras organizaciones a las que pertenecemos tácitamente que estamos allí. Y la mediación tecnológica, que es ya el dispositivo tecnológico o técnico a través del cual estamos teniendo acceso a ese contenido. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Estoy en la diapositiva de mediación tecnológica, ¿la están viendo? De mediaciones. Bueno, estamos viendo la diapositiva de Aprende en Casa. Ahí, ya. Oh, por Dios. No, entonces no puedo seguir proyectando. Bien, entonces ahí nos quedamos. Aquí le damos más voltio y ya. Entonces, este tipo de mediación que es la tecnológica habla específicamente de los equipos, herramientas o dispositivos tecnológicos con los que podemos tener acceso a esos contenidos. Si vemos la televisión a través de un Smart TV, pues tiene un tipo de mediación distinta si lo vemos en un televisor gordito o en uno de los flaquitos pero que no tiene tantos juguetes, y esas son las otras mediaciones. Entonces, recapitulando, y además para volver sobre las diapositivas, tenemos una definición de los niños y niñas como audiencias y de las audiencias en general, que son conjuntos de sujetos múltiples
sujetos integrales que entran en contacto con la televisión como sujetos comunicantes, sociales, culturales, situados, a la luz también de la comprensión de que las audiencias no nacen, sino que se hacen, se construyen y se pueden cualificar. La televidencia como un proceso elongado más allá del momento mismo en que se ve la televisión y que también de alguna manera genera unos sistemas de intercambios entre el público, entre las audiencias y la televisión o los contenidos audiovisuales, que son intercambios simbólicos, intercambio perceptivo, afectivo y agenciativo. Y el otro concepto que acabamos de ver, que es el de mediaciones, que está entendido entonces como procesos estructurantes, es decir, distintas agencias o factores que van a configurar o que atraviesan la interacción de la audiencia con la televisión, que en este caso tenemos la mediación individual, situacional, institucional y tecnológica. Esos son conceptos importantes. Ahora, y ya como para ir aterrizando algunos ejercicios que queremos proponerles. La herramienta que les queremos proponer en la tarde de hoy son como distintas dimensiones narrativas de los contenidos audiovisuales. Y hay dos conceptos que es como la dimensión de la narrativa diegética y lo que terminaría siendo lo extradiegético. Lo diegético son como todos esos elementos, y aquí lo estoy diciendo en cotidiano completamente, son como los elementos que son inherentes a la historia y su universo, lo que está construyendo el relato en sí mismo. Son esos elementos que permiten avanzar la historia, comprender los detalles del relato, que hacen parte de cómo se está contando cada una de las historias. Le suma verosimilitud, credibilidad a los personajes, las temáticas, las tensiones. Es decir, lo diegético son las historias en sí mismas. Los momentos de tensión, el inicio, el nudo, el desenlace, los personajes, los conflictos, todos los recursos que permiten comprender su hilo narrativo. Eso es lo diegético, lo que está contado allá adentro. Pero el contenido, la historia que está allí, el contenido audiovisual, también puede tener una dimensión extradiegética. Tiene que ver como con el proyecto, pero que no necesariamente incide con el relato en particular. Entonces, por ejemplo, permite comprender las condiciones en las que se creó la historia, el relato, el contenido, el programa. Explorar el origen de la propuesta o las motivaciones para su creación. Permite entender el entorno que rodea la historia, si recrea una época, si recrea un sistema de valores, su relevancia también para el catálogo de contenidos de la gente. Por ejemplo, lo extradiegético es, por ejemplo, dónde se creó el contenido, quién fue el autor, dónde nació el autor, por qué se escribió esa historia o por qué se elaboró esa producción, qué motivó su creación, ¿ya? Entonces, esos son dos elementos de los que podemos sacarle punta a los contenidos y trabajar sobre eso. Entonces, a la luz de estos, bueno, entonces para dar un ejemplo con respecto a lo diegético y a lo extradiegético, pensemos en Harry Potter. Entonces, Harry Potter es, en lo diegético, es la historia de un chico aprendiz de mago y su grupo de amigos. En esta historia, estos chicos tienen que superar una serie de dificultades y de conflictos que de alguna manera es como que es confrontarse o enfrentarse al mal. Entonces, ¿qué análisis pueden hacer desde lo diegético? ¿Cuál es la relación que hay entre Hermione y Harry y los otros amigos de Harry? ¿Cuál es el sistema social o de organización que hay dentro de la escuela de magos? ¿Cuáles son los mayores poderes que puede tener Harry o cuáles son sus debilidades? ¿Cuál fue el primer momento más difícil que tuvo Harry? ¿Cómo lo superó? ¿Cómo recibió ayuda? Es decir, momentos específicos o preguntas específicas alrededor de la historia. ¿Qué podemos hablar desde lo estrategético considerando a Harry? Podemos pensar cuándo se escribió, quién fue la autora,
qué le estaba pasando a la autora cuando lo escribió, qué la motivó a escribirlo, dónde lo escribió, por qué se hizo una película, quién hizo la película, dónde se rodó la película, qué características geográficas tiene el lugar donde se rodó la película. Son todos estos elementos que tienen que ver con el proyecto de Harry Potter, pero que no incide en la historia en particular, sino que nos permite entender otros aspectos alrededor de eso. Entonces, eso es como una herramienta que nos puede ayudar a sacarle más punta y aprovechar un poco más los contenidos que podemos tener al alcance en Aprende en Casa o en cualquier otra oferta de contenidos audiovisuales. Llegamos al momento de las preguntas. Yo. Listo, acá, Diana, tenemos varias preguntas. Los profes han hecho varias preguntas a través del chat. Entonces, bueno, entre otras cosas, han pedido que si por favor puedes repetir cuáles son, devolverte en la presentación y mostrar los horarios de las franjas. Y, sí. Y también en algún momento nos preguntan que si solamente hay en la mañana, creo que no estaban en la parte donde se habló que también en la tarde. Sí, entonces son 3 horas diarias, el estreno digamos que cada franja es a las 7 de la mañana de 7 a 10 y se repite en espejo de 2 a 5 de la tarde, o sea, son 6 horas en total, pero son los mismos contenidos, los de la mañana y los de la tarde. Y las franjas son, la de 0 a 5 años arranca a las 7, la de 6 a 12 a las 8 y la de mayores de 13 a las 9 de la mañana. Eso es. Ah, ok, listo, porque la otra pregunta que nos hacían era entonces que los contenidos que funcionan para la media, entonces serían esos de los estudiantes, de los niños mayores de 13 años, serían, respondiendo a esa pregunta, sí. Los serían para la media. Correcto, correcto, sí. Otra pregunta que nos hacen es que si esa programación está alineada con los DBA, porque eso permitiría hacer buen uso de los programas para incorporarlos a las planeaciones de clase. Son complementarios, son contenidos complementarios, ¿no? Yo creo que es importante como que ahorita les vamos a mostrar unos recursos a los que ustedes pueden asistir, y identificar los que mejor se ajusten a sus necesidades pedagógicas, pero son complementarios al plan de estudios que ustedes tengan. Vale, otra pregunta que nos haces es ¿cómo podemos articular estos contenidos en ambientes de aprendizaje donde hay bajo presupuesto? Bueno, esa es la gran ventaja de la televisión. La televisión es gratis, el contenido está allí, o sea, se emite todos los días tenemos franja infantil entre semana, entonces es como hacer un aprovechamiento desde allí y esa es la propuesta. Ahora, si hay algún tipo de conectividad digital a través de internet o algo, también hay unas colecciones, digamos que las listas de reproducción de las series están en YouTube y están allí publicadas. Ahorita vamos a ver dónde. Bueno, también eso que veníamos hablando se articula con otra pregunta que nos hacían de que cómo se pueden acceder a estos recursos para los estudiantes que están en zonas rurales. Sí, la televisión está, nuevamente, una gran ventaja de la televisión es que está abierta. Si los chicos que están en zonas rurales tienen televisor, tienen televisión, pueden ver los programas que emite Capital, porque además Capital cubre toda la región, Bogotá región. Ahí lo importante es como otros mecanismos complementarios para que esa mediación que se requiere entre el contenido y los estudiantes, que es pues el ejercicio del docente, pues se pueda activar de alguna manera. Pero el recurso audiovisual está al alcance a través de la televisión. Hay algo acá que nos dicen que es recurrente, y es que ¿cómo se podría acceder con mayor antelación a los recursos, a todos estos contenidos? Porque los profes sienten que tienen que conocer con anterioridad toda la programación para poder usarla en sus clases. Entonces, varios de diferentes maneras nos han preguntado eso. ¿Cómo hacen si no tienen la programación con suficiente antelación para poder incorporar estos contenidos a sus clases?
Se está trabajando en eso, en poder, pues la programación sale con mayor, como con algunos tiempo de anticipación, se le entrega a la Secretaría, pero de todas maneras sí se está trabajando en poder tener un sistema de información más anticipado para los docentes, para que tengan mayor posibilidad de planeación. Bueno, y ahí lo otro que valdría también la pena, digamos, compartir con los profes es que es lo que tú ya nos dijiste, todos estos contenidos quedan en el canal, entonces si bien yo como docente no lo puedo usar mientras lo están dando por el canal, sí puedo, por televisión, sí puedo acceder al canal de YouTube y a través del canal de YouTube se pueden visualizar esos programas que ya salieron al aire. Correcto, Luisa, así es. Así es, hay como dos mecanismos para llegar allí. Y también, que más adelante tú lo vas a tratar, porque también en algún momento acá también nos están diciendo, y cómo sé cuáles van a ser los contenidos. Hay una lista de contenidos, puedo saber de qué se ha tratado cada uno, o están asociados a áreas específicas. Entonces, también en las guías, que más adelante tú nos vas a mostrar, sí. Correcto, sí, así es. Bien, entonces, continuamos. Vamos a arrancar como un ejercicio, un par de ejercicios. ¿O hay más preguntas, Luisa? No, ya puedes continuar. Bueno, lo otro que nos preguntaban, que les reiteramos, es que sí vamos a compartir la presentación y que queda grabada este taller para que puedan acceder a él después, para que no tengan dificultades. Es en esencia eso. Bueno, y nos hicieron una pregunta si hay contenidos en inglés para todas las franjas. No, hay un contenido que está en criole y algo de inglés, que es Anansi Island, que es Anansi, que es una producción hecha por Teleislas, pero el contenido en inglés no tenemos ahora. Puede ser que terminemos gestionando alguno, pero por el momento no. Listo, vale, ya no tenemos más preguntas ahí. Bien. Bueno, entonces vamos a ver un programa que se llama Cuentazos con Efectazos. Esto es una coproducción de Señal Colombia con un productor independiente. Y esta en particular es de una... Papi, ya es la hora. Papá Bla Bla Y jo, jo, jo. presentan Cuentazos Con efectazos. Hoy presentamos JJ el murciélago llorón, un cuento de Teresa Salcedo y Carlos Velázquez. La primera vez que John Jairo lloró fue cuando nació. Bueno, esto no tiene nada de raro, porque todos los bebés lloran al nacer, pero es que John Jairo lloró tanto, pero tanto, que su mamá Carmiña lo tuvo que llevar colgado en su espalda, volando por toda la cueva para que dejara de llorar. Arrurú, mi niño. Así, agarrado muy fuerte a la espalda de su madre, vio por primera vez los pasadizos de tierra roja. Es muy rojo. El espejo de agua de la cueva. ¿Quién es ese? ¡Ay, soy yo! Cuando tomaba leche, le daban ganas de llorar. ¡Qué leche tan rica! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! Todo era tan hermoso. El llorar le había dado buenos resultados. Nada le daba más felicidad que los buenos resultados. ¡Qué buenos resultados! Para JJ llorar era como un canto a la felicidad, a la libertad, al hecho de estar vivo. Yo soy John Jairo, un murciélago de mesa, y me gusta llorar. Y llorando, llorando, JJ aprendió a vivir. Con sus vecinos los guácharos, se volvió especialista en el manejo del sonar. Aprendió de la mano de su tío Joe Chimbilá el difícil arte de volar con los ojos cerrados. ¡Mírenme cómo vuelo! ¡Mírenme, mírenme, mírenme! A dormir colgado de las patas. ¡Wow, wow!
y a sacar la lengua para saborear el polen de las flores del cactus. ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Ay, se acabó! Por eso hay quienes dicen que los murciélagos son los colibríes de la noche. A propósito del cactus, a JJ le parecía muy extraño que sus espinas hicieran llorar. Un día, de puro despistado, se pinchó. No le gustó. Le salió una gota de sangre y entonces fue mucho lo que le dolió. Tan real y profundo fue ese dolor que lo fue llenando, llenando hasta que lo inundó por completo y entonces ya no pudo más. Gruesas lágrimas se asomaron por sus pupilas y rodaron libremente por sus mejillas. Sintió luego una hermosa paz interior que hizo desaparecer cualquier forma de dolor. De esta manera, JJ descubrió que existen muchos motivos para llorar. Por ejemplo, hay murciélagos que lloran porque les duele un diente. ¡Mis dientes! Y otros sencillamente porque se sienten tristes. Entendió que llorar no es un deporte y mucho menos es un espectáculo. Por el contrario, le quedó muy claro que el llanto es un acto sublime y sanador, que siendo un acontecimiento muy serio, también se puede llorar de risa o de felicidad. Estoy tan feliz. Ahora JJ hace muchas más cosas. Utiliza palabras, Quiero leche fresquita para tomar en esta tacita. gestos Oye, y cánticos. Y el llanto lo deja para ocasiones especiales. Sí, muy especiales. Y colorín colorado, Este cuento se ha acabado, zapatito roto. Mañana te cuento otro. Bueno, Luisa, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Por qué lloraba el murciélago al principio? Bueno, yo creo que al principio él estaba llorando porque no tenía otra forma de manifestar, no había encontrado otra manera de manifestar que le pasaba algo. Pero Sí. eficiente que llorar era su manera de comunicarse con otros. Ok. ¿Y en qué momento descubrió que llorar tenía una utilidad? Cuando se dio cuenta que cada vez que lloraba lograba conseguir sus objetivos. Entonces ahí ya llorar cobró un sentido diferente, ya no tenía la intención de comunicar que le pasaba algo, sino que era un poco más de capricho. Quería algo y para conseguirlo le funcionaba, tenía éxito llorar. ¿Y qué pasó cuando se pinchó? Ahí empezó a darse cuenta que ya no tenía tanto éxito llorar, porque había llorado siempre para todo y entonces empezaron o sea, el mensaje como que ya no fue funcionando igual. O sea, ese llorar en ese momento, ahora sí necesitaba manifestar que se estaba sintiendo mal, que tenía algo que no estaba bien y ya no le funcionó por lo que había pasado previamente. ¿Será que ahí se dio cuenta que llorar era como una reacción a algo que le podía estar pasando, a algo físico, algo emocional, ¿no? Que ya no era como por deporte estar llorando. Sí, ahí él ya empezó a darse cuenta que llorar no tenía el sentido que él originalmente le había dado. Ok, Luis, hablemos ahora de dónde vive el murciélago. El murciélago vive en una cueva que es roja. En una cueva roja, sí. ¿Y con quién anda el murciélago? Con la mamá. Al principio andaba siempre con la mamá. ¿Y luego con quién estaba el murciélago? Luego tenía otros amiguitos y luego ya empezó a andar solo y a darse cuenta que no necesariamente tenía que estar acompañado. Y ¿cómo duerme el murciélago?
Al principio con la mamá, ella lo tenía en sus brazos para que él se durmiera. Y luego él empezó a dormir en otras zonas de la cueva en la que dormía, de la cueva en la que vivía. Ok, ¿qué colores recuerdas de este contenido, Luisa? Los colores. El morado del murciélago, el rojo de la cueva, los colores, el amarillo de las flores, el azul del agua cuando se estaba viendo en la lagunita. Esos son los que tengo más en mente. Bueno, el café oscuro que se veía en las zonas, el color como que era como un café, como un oscuro, de la zona oscura de la cueva donde ya no había luz. Los colores de las cuevas, los colores de las lágrimas. También, transparentes. También cuando él lloraba, que son... ¿Tú te acuerdas quiénes hacían las voces? ¿Te acuerdas de las voces del contenido? Había un narrador que estaba contando la historia. Sí. Y estaba la voz de JJ. Del murciélago. Del murciélago. Sí. ¿Quién hacía la voz del murciélago? Él mismo, el niño hacía la voz. El niño, ok. Y ¿quién hacía, cómo se hacían los efectos de sonido? Se hacían con ruidos. Alguien hacía algún ruido que te diera la sensación del sonido que se estaba produciendo mientras se contaba la historia. Ok, era el niño, ¿cierto? Sí. ¿Tú crees que tú podrías contar una historia así? Probablemente, tendría que practicar, pero probablemente sí. Pero, sí. Por ejemplo, imagínate que, cuéntanos la historia de cómo preparaste tu desayuno esta mañana haciendo efectos. ¿Haciendo efectos? Uy. Sí. Bueno. O sea, nos vas relatando y vas haciendo algún efecto. Bueno, fui a la cocina, abrí la nevera. Ahí abrí la nevera. Ajá. Destapé la caja de la leche, saqué la leche la vertí en una olla. No tengo cómo hacer el efecto de verter. Bueno, supongamos, hagamos la idea de que vertí la leche en la olla. Con la voz lo puedes hacer. Intenta hacerlo con la voz. Eso, muy bien. Listo. Lo puse en la estufa, prendí la estufa. Ajá. Puse a hervir la leche. Cuando ya hirvió, entonces lo apagué. Entonces, cuando ya está hirviendo, lo apagué. Y lo serví en el pocillo y le puse café. Entonces, las cucharadas así, con la cuchara y revolví. Ya. Y muy bien. Me tomé el café. Muy bien. ¿Y para qué más sirve la voz? La voz humana, Luisa. Pues puedo hacer sonidos, puedo hablar, podría cantar también. Bueno, con la voz puedo comunicarme con otros y no solo con palabras, ¿no? Porque es lo que acabo de hacer, puedo también intentar comunicarme haciendo otro tipo de sonidos para que el otro me entienda. Muy bien. Bueno, ¿qué tipo de análisis hicimos acá ahorita, Luisa? Cuéntame. Este es un análisis diegético. Ajá. Porque estamos viendo a partir de esa cápsula de esa historia que vimos, ¿qué podríamos empezar a enseñarle a los niños o qué temas podríamos abordar con los niños a propósito de ese contenido que está ahí? Entonces tú abordaste diferentes temas. Te fuiste por un lado que tiene que ver por las emociones y por ahí podríamos trabajar lo socioemocional con los niños para que ellos, para hacerles preguntas, que ellos tengan esa experimentación de ver cómo JJ fue pasando por todos esos sentimientos para transformar la conciencia de lo que significa y lo que le sirve el
el llanto, lo que implica el llanto a nivel de sentimiento y de relacionamiento. Después entonces hablaste también me indagaste acerca de las descripciones del lugar. Entonces hablamos de las características del lugar en el que se estaba contando la historia, hablamos de las características de los personajes en la historia, de los colores, de quiénes eran los personajes, por ahí también los ponemos, ese es otro tema, que es lo que tiene que ver con los personajes y el cómo cada uno de esos personajes tiene un rol dentro de la historia. También hablamos del tipo de colores, los colores que se encuentran en la historia, indagamos también por ahí. Y también miramos cómo podría yo ponerme en el lugar de JJ y contar una historia de manera como lo hizo JJ. Sí. Entonces ahí abordamos de diferentes maneras el mismo contenido, pero con intenciones pedagógicas diferentes. Pero todo el análisis lo hicimos sobre lo que estábamos viendo, sobre la historia. Ok, muy bien. Y si quisiéramos hacer un análisis extradiegético, ¿qué preguntas nos haríamos? ¿Qué propondrías tú, Luisa? Bueno, o sea, lo extradiegético, de acuerdo a lo que nos venías explicando, tiene que ver más con lo que está por fuera de la historia, pero que se relaciona con la historia. Entonces, yo podría utilizar este contenido para empezar a analizar con mis estudiantes, por ejemplo, indaguemos sobre los murciélagos en general, de la vida de los murciélagos y de cómo se comportan los murciélagos, porque esta es la historia de un murciélago en particular. Pero ¿bajo qué condiciones viven los murciélagos? Todos los murciélagos viven en cuevas, o será que pueden vivir en otro tipo de lugares. Podríamos preguntarnos por otro lado, ya si no fuera por el contenido, por otro lado podríamos hablar de quienes escribieron la historia. Podríamos hablar de los autores, podríamos hablar de la ilustración. Sí. Podríamos hablar del tipo de historia, de cómo se mueve ese tipo de historia, de cómo se desarrolla, para que nos funcione. Yo creo que sería más por ese lado. Muy bien. O sea, fíjate la cantidad de operaciones que hicimos a propósito de un solo contenido que no ya alcanza a llegar a los 5 minutos. Hagamos otro ejercicio, ¿te parece? Listo, dale. Completamente distinto. Listo. Buenos días. Perdón. Buenos días. José Daniel, mi amor, le faltó estudiar. No quiero cocinar. Tranquila, mamita. No se cae y se levanta. Con mucho esfuerzo y dedicación, todo lo pueden alcanzar. Con el salto del trampolín aprendí a vencer el miedo. Me enseñó a concentrarme. Aprendí a resolver problemas, trabajar en equipo. Lo boxeo me enseñó respeto. Acabamos de ver un reel, pero entonces voy a buscar un capítulo completo. Ya, está.
fuerza, salte. Se la voy a bajar, hágale. Venga, yo que se lo puedo. A ver si es capaz de. Voy ganando. El bolo criollo me ha dado puntería. Si quieres conocer más de esa historia, entra a misional.tv. Muy bien. Luisa, entonces ahora hazme preguntas tú a mí. Bueno, cuéntanos, Diana, ¿de qué se trataba la historia que estábamos viendo de Johan? La historia es sobre Johan y sus compañeros de práctica de bolo criollo. Están en una pequeña competencia y él está a punto de jugarse un punto muy importante y en ese momento recuerda una situación en donde su mayor destreza, que es la puntería, le ayudó como a sobrepasar una necesidad de echar mano de una naranja que se veía buena. Y entonces, con esa destreza de puntería es que logra en su momento, tiempo atrás, tumbar la naranja y en esta oportunidad irle ganando a sus amigos en el bolo criollo. O sea, ¿qué crees tú que le sirvió a él para poder al final lograr su objetivo, que era ganar en el bolo criollo? Yo creo que le sirvió como varias cosas. Seguramente le sirvió practicar, creer en su habilidad de tener buena puntería. Esas dos cosas, como tener esa habilidad, creer en ella y practicar y disciplina. ¿Tú conocías ya el bolo criollo? No, no lo conocía. ¿Se parece a algún otro deporte que tú conozcas? Sí, se parece al bolo normal, a los bolos normales de las pistas en las ciudades, pero es distinto. ¿Cuáles son las diferencias que encuentran? El bolo, hay muchas, o sea, se parece, pero es distinto. Entonces, el bolo normal que uno conoce es con una bola muy pesada, muy grande, que uno agarra metiendo los dedos en unos agujeros, impulsa la bola y la lanza a ras de piso. Y lo que tumba uno son 10 pines que están al fondo y están ubicados en forma de triángulo. Y eso es lo que da la sumatoria de los puntos, la cantidad de pines que uno tumba. En el bolo criollo, por lo que vi, es una bola mucho más pequeña, casi como un poquito más grande que de tenis. Sí se ve que es pesada, pero uno la agarra completamente, no tiene agujeros para meterlos y lo que hace es tumbar tres postes de madera que están en línea. Entonces, y lo que hace es lanzarla al aire, no la lanza a ras de piso. Entonces hay unas diferencias. ¿En qué región crees tú que está? ¿Será que está en una región cálida o en una región fría? No, eso parecía como una región andina, como de montaña. ¿Y por qué no crees eso? Porque veía como montaña alrededor y un poco como el tipo de vegetación que había alrededor y la manera como estaban vestidos los chicos, que no estaban tan abrigados, pero tampoco estaban como si estuvieran en tierra muy caliente. Ah, ok. Y si yo te preguntara cuál es el mensaje que te queda a ti después de ver este video, ¿tú con qué te quedas?
A mí me parece chévere, o sea, como que hay varias cosas. Me parecería chévere en alguna oportunidad practicar bolo criollo, o sea, saber si tengo buena puntería o no. Me parecería chévere saber si es un deporte que de alguna manera tenga, que tenga algo de profesional, si hay chicos que se dedican al bolo criollo de manera profesional, o sea, si pueden como hacer de eso una práctica, una disciplina deportiva, yo creo que sí, pero me gustaría saber un poco más. Y creo que podría ser, que a mí me parecería interesante ver si en una ciudad como Bogotá se puede practicar bolo criollo o comenzar en algún colegio o alguna cosa, algún espacio más cercano, practicar el bolo criollo porque se ve divertido. Listo. Ese análisis que acabamos de hacer, ¿es un análisis de qué tipo? Yo creo que hiciste preguntas diegéticas acerca de lo que pasaba con Johan y lo que interpreté yo de la historia misma, lo que pasaba en la historia. Y esta diegética es porque comenzaste a vincular aspectos relacionados con dónde se puede practicar, porque eso no lo dice la pieza, y qué más me puede como inspirar este contenido en otros escenarios. Sí, se hizo preguntas de las dos. Listo. Muy bien, Luisa, muchas gracias. Bueno, eso es un par de ejemplos de apenas 2 de los contenidos. Estos 2 contenidos, el de cuentazos con espectazos, efectivamente cada capítulo tiene un cuento distinto, para que sepan, un cuento adaptado a la animación, y efectivamente los efectazos los hace un papá y su hijo. Y ellos sí están en una cabina y el niño es el que hace los efectos, tal cual como el ejercicio que hizo Luisa hace un momento. Y en sus marcas es un proyecto que lo que busca es explorar distintas prácticas deportivas, desde como las practican chicos de 7 años hacia arriba, y cómo eso les ha permitido darle potencia y fortaleza a algún valor en particular o alguna disciplina en particular, o sea, que han aprendido algo de la práctica de un deporte específico. Cuentazos con efectazos hace parte de la franja de niños de 0 a 5 años, y en sus marcas hace parte de la franja de 6 a 12 años. Entonces, esto queríamos compartírselos. Ahora entonces vamos a revisar algunas de las herramientas que hay para luego ya pasar a algunas preguntas específicas. Entonces, voy a buscar las listas de reproducción, no me quedó copiado el enlace, las listas de reproducción de estos contenidos en YouTube, para que sepan qué podemos tener a la mano. 2 segundos. Sí, puedes ir como recogiendo algunas de las preguntas, aunque ya estamos por llegar a la lista de reproducción. Ya voy para allá. Listas de reproducción. Acá una de las preguntas que nos hacen es que si hay algunos programas que tengan servicio de interpretación en lengua de señas para población sorda. Sí, hay algunos programas que tienen, todos los programas al aire por televisión tienen closed caption, y algunos programas tienen interpretación en lengua de señas colombiana. Sí, señora. Entonces aquí estamos, no sé si están viendo en este momento, sí. Este es el canal de YouTube de Capital. Ustedes entran a Capital, al canal Capital Bogotá. Aquí están las listas de reproducción y encuentran la lista de Aprende en Casa. ¿Están viendo? Sí, ahí estamos viendo lo que nos estás compartiendo. Entonces, aquí están todos los títulos que hacen parte de la franja, todas las series. Aquí está Cuentazos con efectazos. Si uno pica acá, pues encuentra como todos los capítulos que están en esta serie. Están todos los contenidos
traídos al mismo canal en listas de reproducción y ustedes aquí pueden explorar, o sea, hay un montón de contenidos aquí de todo tipo. Eso por un lado. De otra parte, voy a volver a presentar la presentación, 2 segundos. Red Académica tiene un enlace a... denme un segundo, abro acá el enlace. ¿Ahí están viendo? ¿El de Red Académica? Sí, ahí estamos viendo. Okay, perfecto. Entonces aquí está, en Red Académica, está Aprende en Casa TV, y aquí ustedes encuentran las guías, que entonces lo que hacen es reunir distintos títulos, o sea, como unos lineamientos pedagógicos a través de distintos títulos, o sea, reúnen distintos tipos de títulos. Denme un segundo, voy a abrir el archivo PDF para que veamos cómo está estructurada la guía. Denme un segundo. Ahora están viendo la guía, ¿cierto? Sí, allá estamos viendo. Entonces está Aprende en Casa, hay un saludo, y entonces aquí arranca por cada uno de los títulos, el título de esa colección en particular, que esta es la guía 7, la descripción del recurso, de qué va, los temas o contenidos que trata ese recurso en particular, los objetivos, las áreas en las que se recomienda emplear el recurso, los grados en los que se recomienda utilizar el recurso, dónde está disponible el recurso en la web y algunas recomendaciones para uso de padres o cuidadores. Y aquí están los títulos de la guía que da cuenta como de las posibilidades de los contenidos en particular. Entonces, aquí está como las guías que han sido armadas y organizadas por equipos de pedagogos de la Secretaría de Educación. Esto es básicamente como, y si volvemos a la web, voy a volver a la web. Aquí. Si volvemos a la web, pues vemos que hay una serie, hay varios contenidos de guías y cada contenido, pues cada guía tiene como un foco en particular. Aquí se puede encontrar también los recursos que pueden aprovechar en el marco de Aprende en Casa. Luisa, entonces, pues podemos seguir como con preguntas, si te parece. Sí, dale, Diana. Entonces, sí, sigamos mirando acá algunas preguntas. Pues varios profesores nos reiteran la necesidad de conocer con antelación los contenidos para poder compartirlos, para poder incorporarlos a sus planeaciones. Y algunos profes acá nos dicen, interactuando dentro del chat, que no necesariamente, porque pues hay momentos en que los van viendo y a partir de visualizarlos van sacando las actividades acorde a los grados y pues ahí también lo van acomodando. Pero pues como ya nos dijo Diana, pues se está buscando hacer el ejercicio para lograr con mayor antelación tener esos contenidos. Correcto, así es. Así es. Y digamos que lo que dicen los profes, como que también hay una oportunidad de, a partir de lo que se encuentra en el aire, hacer un trabajo de indagación, está bien, y eso, digamos que la ayuda que se encuentra allí es que están organizados por franjas de edad, ¿no? Entonces, eso les da una guía. Sí, hay otros profes que nos están preguntando acá si existe la posibilidad de participar en posibles productos de televisión en el canal encaminados a construir episodios de trabajo, por ejemplo, en ciencias naturales, que llegue también a los estudiantes de las instituciones en particular.
Pues, a ver, nosotros tenemos un modelo de trabajo con los productores audiovisuales a partir de la identificación de necesidades de contenidos ya previamente establecidas. Sí queremos trabajar con la Secretaría en como una manera cada vez más de articular mejor los contenidos a los propósitos pedagógicos. Esperamos que eso se desarrolle pronto y que este año lo podamos estrenar. Pero digamos que en este momento como un vínculo directamente para producir contenido curricular no lo tenemos en este momento. Lo que estamos haciendo sí es gestionando un montón de contenido. Por ejemplo, tenemos mucho contenido de Paca Paca, de Argentina, de Ecuador y de otros países donde tienen también medios públicos y contenidos de carácter pedagógico que nos están retroalimentando y enriqueciendo la experiencia a todos. Entonces, ahí los vamos gestionando. Pero para producir de cero en este momento no está tan fácil. Bueno, otro profe por acá nos pregunta cómo se articulan estos contenidos de Canal Capital como contenidos que se pueden encontrar en Señal Colombia. Hay varios contenidos de Señal Colombia, pues la televisión pública en Colombia pues es como un sistema, está articulado, los recursos casi que vienen de las mismas fuentes, entonces esta franja de Capital no será posible sin el aporte de algunos contenidos por parte de Señal Colombia. Yo creo que la franja de programación de Señal Colombia y la de lo que estamos haciendo en Capital son complementarias. Es decir, los docentes pueden acudir a cualquiera de las dos y van a encontrar contenidos significativos y relevantes, y es mejor que haya más, o sea, que se sumen más a repetirlo, a mi modo de ver. Entonces, eso como complementarias. Vale, por acá también nos preguntan que si se sugiere siempre que los estudiantes estén acompañados de sus padres para visualizar estos contenidos. Pues como en este momento estamos en una etapa de cuarentena y cada cual en su aislamiento, pues los niños estarán en sus casas. De todas maneras, el ejercicio de televidencia en simultáneo mientras que el programa está al aire, no necesariamente tienen que estar como conectados en línea mientras que lo están viendo, pueden ser que estén fuera de línea, pero luego sí como que la conversación sí se dé todos unidos en la medida que la tecnología lo permita. Sí está chévere porque seguramente el proceso de discusión, de análisis va a ser más enriquecedor si esas situaciones en colectivo, ¿no? Listo. Asimismo, entonces nos preguntan que si Canal Capital utiliza otra serie de recursos, de estrategias para darle a entender a las familias la importancia de que puedan acceder a estos contenidos, porque lo que nos dicen es que es muy importante implementar como algunas estrategias para que las familias se den cuenta también de la importancia que tienen estos contenidos y el potencial que tienen, no necesariamente para trabajarlo desde lo que proponen los maestros, sino que desde las casas los padres también lo pueden hacer. Entonces, se dan esas articulaciones, como esas propuestas. Sí, pues hemos intentado promocionarlo a través de las redes sociales. De hecho, cuando sale la franja al aire, se emite también en espejo a través de Facebook, de Twitter y de YouTube. Y también pues estamos como haciendo algunas promociones a través de redes sociales. Pero sin duda, bueno, y hay otra cosa que también está bueno como contar, y es que Aprende en Casa en Capital hace parte de una estrategia más grande que se llama En Casa. Y En Casa tiene otra sección, otro momento en la programación que se llama Desde mi Casa, que son contenidos producidos por las familias o por las personas en sus casas y que nos mandan sus elaboraciones. Por ejemplo, en este momento en épocas de aislamiento social, entonces nos pueden mandar una nota sobre cómo una familia aprendió a tejer en punto de cruz porque la abuelita que está allí les enseñó. Entonces nos mandan eso producido por ellos con unas características y unas condiciones, y en Capital digamos que se le empaqueta y se articula en una emisión
en unas emisiones durante el día y eso hace parte de esa estrategia. Entonces, allí también estamos haciendo como esa vinculación de la familia de lo que pasa en la casa. Y luego hay otra serie de contenidos de toda la estrategia en casa, por ejemplo, conversaciones en casa para entender lo que pasa en época de pandemia, y cultura en casa, que es por las noches, que es un espacio a partir de las 9 de la noche donde ustedes van a encontrar teatro, música, circo, cine, como intentando llevar esa experiencia de tarima, de sala, de la sala de teatro, de la sala de algún lugar, de la sala cultural a la sala de la casa. Entonces, ahí hay como elementos que buscamos sí tener mucho diálogo y mucha participación y estamos intentando cada vez más generar una oferta de contenido que esté al alcance de los intereses de las familias de Bogotá región. Bueno, pensando también en esa articulación, va muy la pregunta que nos están haciendo por acá, si de los profes que en las instituciones manejan medios y trabajan con temas de medios, que si ellos hay manera que se puedan vincular con esto que se hace desde Canal Capital. Creo que desde mi casa es un gran espacio para ellos, cuestión de que rastreen la estrategia desde mi casa, de todas maneras podemos buscarla y podrían participar por ahí, sí. Por acá nos preguntan si es posible hacer retransmisión de Plaza Sésamo. Bueno, está muy buena la pregunta porque eso hace parte como de la lógica de la televisión como industria. Entonces, Plaza Sésamo es una licencia que requiere ser comprada, que requiere ser negociada, y eso también pues depende como de los recursos disponibles para esa negociación. Entonces, esa es la parte compleja. Nos dicen que sí nos pueden otra vez, que si nos puedes compartir el enlace para ponerlo en el chat, me puedes compartir y se los comparto a todos, el enlace de los programas de canal, el enlace del canal. De todas formas, el canal en YouTube, claro que sí, dame un segundo, vuelvo y lo rastreo y ya. Lo puedes poner ahí por el chat. De todas formas, les reiteramos que la información, o sea, tanto la grabación como la presentación va a quedar en el micrositio, en EduSitio, para que todos ustedes puedan acceder y puedan tener ahí la mayor claridad y puedan volver a revisar el video si tienen alguna inquietud, puedan ver nuevamente, bueno, sí, también nos están preguntando que por dónde podemos descargar la guía. Tranquilos, ahí en la página, o sea, cuando accedan nuevamente a la presentación, pueden ver cada uno de los momentos, pero como tú nos estás ayudando, bueno, creo que también yo lo tengo por acá, el enlace para compartirlo con todos. Ahí donde dice Diego Andrés Cortés soy yo. Sí. De donde podemos acá, del canal, y también nos dicen que donde se puede descargar la guía. Sí, ya lo estoy poniendo allí. Listo. Vale, nos preguntan que si hay programas para alfabetizar adultos mayores. Para alfabetizar adultos mayores no tenemos un programa, pero vamos a arrancar un proyecto con el IDRD, que esperamos tener al aire en un par de meses, ojalá, para atender a los adultos mayores sus necesidades de actividad física, pero también de tratar temas que ellos están interesados en que se aborden, ¿no? Temas relacionados con su tiempo libre, con sus actividades, con sus temas de interés, con sus miedos, con los mitos que hay alrededor de la tercera edad, de los adultos mayores. Entonces eso también se trabajará, esperemos que muy pronto, con el IDRD. Bueno, también hay otro tipo de comentarios, pues algunas personas que nos dicen que les parece que estos recursos son muy interesantes, pero que sienten que por los horarios es tal vez difícil que los niños se puedan conectar porque son muy temprano o en la tarde de pronto ya están un poco ocupados. Entonces, que sí hay posibilidad de que en algún momento esos horarios cambien. Pues recuerden que son 2 horarios los que tenemos y son los mismos contenidos en el horario de la mañana y el horario de la tarde. Entonces tenemos de 7 a 10 y luego de 2 a 5. Entonces en alguno de los 2 horarios seguramente se puede coincidir para que haya la posibilidad de que los niños asistan. Por eso se hizo también. Entonces recuerden que son 2 horarios y se puede aprovechar eso.
Otra cosa que nos preguntan por acá es qué tipo de contenidos podrían encontrar, por ejemplo, en Señal Colombia. En Señal Colombia... Que complementen un poco los contenidos que ya tenemos desde Canal Capital. No, bueno, Señal Colombia tiene un montón de contenidos infantiles, contenidos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, que tienen que ver con la diversidad cultural, que tienen que ver con la exploración de los dilemas éticos y morales, eso por ejemplo para chicos más grandes. Entonces está bueno también que exploren la página de Mi Señal, que es la franja pues que está dedicada a los contenidos infantiles, y van a encontrar cosas muy valiosas sin duda. Por acá también nos preguntan que si hay un modo en que los niños puedan participar interactuando con la televisión, que han visto que en la franja de Aprende en Casa se hace preguntas y cosas en vivo, pero que sí es posible que ellos hagan contenidos y los compartan, que los niños también produzcan. Esa es un poco también la idea, estamos trabajando en eso, es una implementación que estamos por hacer, pero recuerden que igual los niños están participando Desde Mi Casa, ¿no? En este espacio de participación ciudadana, sin duda, hay niños también que están participando y que también se están emitiendo en Aprende en Casa. También nos preguntan cómo podríamos articular la televisión al desarrollo de un proyecto transversal en la institución. Bueno, hay hay como distintas experiencias que han vinculado lo audiovisual en procesos transversales, y eso es muy interesante porque ahí digamos que mi recomendación es que se haga un trabajo articulado entre una persona que tenga experiencia en la realización audiovisual, pero que además tenga como un sentido pedagógico y didáctico importante, y que se vincule como un tutor, una guía, desde el principio en la formulación del proyecto transversal. Eso es decir, que sea como un mentor en toda la realización audiovisual. Cuando eso se logra, cuando se logra hacer ese vínculo entre alguien que tiene experiencia en la producción audiovisual y unos propósitos pedagógicos claros y la participación de distintos actores de la comunidad educativa, como los niños, docentes, algunos padres, etcétera, salen proyectos súper interesantes. Entonces es un espacio que sí los invito a que exploren de manera bien activa. Hay varios comentarios de profes que nos dicen que ellos encuentran como un poco de conflicto al intentar incorporar estos contenidos, porque sienten que no están muy en línea con lo que tiene que abordar desde los estándares curriculares de los DBAs. Entonces, y hay momentos en que lo sienten como muy alejados. Entonces, como que, ¿qué recomendación se podría darles para que ellos empiecen a ver como un poco más cercanos estos contenidos y empiecen a utilizarlos y a dinamizarlos en sus aulas, en sus espacios académicos? Claro, estos contenidos son un complemento, como lo dije al inicio de la charla, son un complemento como para el proceso de aprendizaje, y yo lo que les recomendaría es donde encuentren baches, aprovechen ese bache para entender dónde están esos contrastes y esas diferencias, ¿no? O sea, si hay algo que por alguna razón está dando cuenta de algún aprendizaje distinto a como se espera en el mismo programa curricular, pues entonces aprovechar ese bache y hacer de eso como un tema de discusión, ¿no? Es como yo lo vería. Esos son todos, bueno, hay varios que nos han hecho comentarios de que les ha parecido muy interesante, que es muy bueno conocer todas estas experiencias. Entonces ha habido una interacción bastante interesante en el chat, donde todos unos han dicho que lo ven complejo, otros han dicho que están emocionados, que se pueden hacer muchas cosas desde las narrativas, que se pueden proponer muchas cosas con los papás, ayudándose de los papás. Yo creo que ese es como el mensaje. Entonces ya hemos terminado con las preguntas. No sé si tú quieras decirnos algo más ya para cerrar este espacio. Quiero compartirles en este momento la página donde ustedes, en este momento está en vivo por internet la franja de Aprende en Casa. Entonces quiero mostrarles que efectivamente por internet, ahí están viendo. Ay, mientras que tú nunca piensas seriamente, todo te lo tomas en chiste. Bueno, no vale, es en serio, ya, fuera de chat. Listo. Dime.
Es que, pues, te quiero decir que, pues mira, creo que ya sé cuál puede ser otra enfermedad muy común en las amiguitos con cola. ¿Cuál? El vómito. ¿Por qué crees que el vómito? Porque Milagros cuando estaba súper pequeñita, vomitó demasiado. Y fuimos donde el veterinario y nos dijo que eso era completamente normal. ¿Completamente normal? Sí, pero pues era normal porque Milagros comía mucho pasto. Ah, claro, por el pasto. El vómito es la expulsión violenta del contenido desde el estómago o en algunos casos desde el intestino, en los perros y en los gatos. Es una condición muy común y hace parte de uno de los principales motivos de consulta en la práctica clínica diaria de medicina general. El sistema digestivo es uno de los más afectados en los pequeños animales y más o menos el 60% de las mascotas que consultan en un día pueden estar consultando por vómitos. Bueno, es como para que se den cuenta que, como les decía yo ahora, estamos trabajando, o sea, la visión está al aire por la televisión, por la señal abierta, pero también va por la página web, también va por las redes sociales, entonces está como al alcance de distintos usuarios, pues, en estas plataformas. Bueno, pues ya en este momento teniendo 1.220 asistentes. ¡Qué montón! Muchas gracias por asistir, por estar aquí, anímense. Súper invitados. Háganse amigos de la televisión, entren a la lista de reproducción de YouTube, ahí pueden encontrar recursos, entren a las guías. Estamos trabajando para mejorar la experiencia de ustedes. Además, yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles la cantidad de esfuerzos que están haciendo por desarrollar un proceso educativo y formativo a los niños en unas condiciones muy adversas. Si ya originalmente son bien complejas, en este momento de aislamiento social, sé que el trabajo de ustedes se ha triplicado, así que muchísimas gracias por todo el esfuerzo que están haciendo. Por eso mismo nos sentimos en la obligación y con el compromiso de generar cada vez mejores condiciones. Nos ha tocado trabajar con las uñas, pero no importa, vamos a seguirlo haciendo para que ustedes puedan contar con la mejor experiencia posible en este vínculo entre televisión, comunicación pública y escuela. Así que de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Diana, a ti por todo lo que nos compartiste. Me parece que esta ha sido una charla muy interesante, un taller muy importante para darnos cuenta de todo el potencial que tienen estos contenidos, no solo desde lo que yo puedo abordar como docente en mi clase con el tema, sino de cómo puedo poner a mis estudiantes a reflexionar, cómo puedo motivarlos. O sea, son muchísimas las cosas que se pueden lograr con estos contenidos y a lo largo de esta charla, de esta conversación, hemos venido abordando diferentes aristas que yo creo que nos dejan un panorama bien amplio de todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos lograr con estos contenidos. Entonces es ya animarnos a utilizarlos y sí seguirnos contando todo el tiempo. Para nosotros es muy importante conocer esa realimentación de mano de los maestros también, de qué cosas necesitarían, cómo podríamos fortalecer estos procesos, porque como dice Diana, estamos buscando todo el tiempo. O sea, también fue algo, tú empezaste también esta charla diciendo lo mismo que nos pasa en todos los escenarios. Esto ha sido algo que nos ha invitado a reinventarnos y pues en ese proceso creo que vamos muy bien y esta es una ventana de oportunidad muy buena que yo creo que tiene potencial y podemos aprovechar. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias, que estén muy bien y un gusto estar aquí. Bueno, te estaremos invitando nuevamente en estos espacios. Muchísimas gracias a todos los profes, todas las personas que se conectaron. Les reiteramos, vamos a compartir la grabación, vamos a compartir la presentación para que ustedes tengan todos los contenidos y estamos muy pendientes, ahí pendientes de todo. Muchísimas gracias, hasta luego, que estén muy bien.